El problema de la mayoría de personas que están postulando a la presidencia del Perú es de que todos ellos tienen algo en común. ¿Cuál? No son gente culta. Bueno, ¿por qué digo que ellos no son cultos? Porque ninguno de ellos se caracteriza por ser un buen lector, digamos, ¿no? Y de alguna manera el reflejo de lo que somos como sociedad es el resultado de los presidentes que tenemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un presidente que no es una persona culta, entonces eso se ve reflejado en la sociedad. La mayoría de gente en el Perú no somos cultos porque nos caracterizamos por ser una potencia mundial en ignorancia, porque lamentablemente en el Perú casi nadie le gusta leer, ¿no? Y esto no es que los peruanos no, digamos, seamos personas que no tengamos capacidad para desarrollar hábitos de lectura, sino que el problema es que el sistema educativo que tenemos es tan malo que ni siquiera sirve para desarrollar hábitos de lectura entre la gente. Miren, este problema que aparentemente solo afecta, digamos, a las clases pobres, no, también es un problema de la clase alta. O sea, cuando me refiero a clase alta me refiero a la gente económicamente pudiente, ¿no? Citemos el caso de lo que pasó, digamos, en el debate, en el último debate, digamos, de candidatos a la presidencia del Perú en el año 2021, cuando el señor López Aliaga asistió al debate. La verdad, yo lo que vi que fue que por culpa de su incultura, este señor estuvo más perdido en el debate que árbitro borracho, dirigiendo un partido. Y esto, digamos, yo me ponía a pensar cuando la periodista Magali Medina visitó la casa de López Aliaga, y a mí me llamó la atención un detalle, ¿no? De que pensé que este señor pues tenía una biblioteca bien surtida, pero a lo más, digamos, lo que él tenía era un pequeño estante donde había puros libros de electricidad. Toda mi familia es ingeniero. Este puro libro del Tratado de Electricidad. Tratado de Electricidad. Arreglando, ¿no? Y bueno, como sabemos, los libros de electricidad no se leen, se analizan. Por lo que la pregunta que yo me hacía, digamos, si este señor López Aliaga tenía un libro favorito para leer, ¿no? Un texto filosófico, un texto, digamos, de literatura espiritual, etcétera, ¿no? Porque lo que yo noté en este señor, que su capacidad intelectual se reduce a una labia básica y elemental. Con esa labia, digamos, tan básica, tan elemental, prácticamente se ganó a un grueso porcentaje del electorado peruano. Bueno, y cuando uno lo escucha hablar a este señor, bueno, su forma, digamos, de hablar no es una conversación, digamos, profunda, llena de digamos, contenido, llena de sustancia, porque tú lo escuchas hablar a este señor durante media hora y no vas a tomar nota de nada. ¿Por qué? Porque lo que habla, lo que comenta prácticamente, eso lo podría decir cualquiera, ¿no? Y que si este señor, por ejemplo, ha logrado, digamos, tener tanta penetración en la mente de los peruanos, es bueno gracias al marketing, a la publicidad, ¿no? Pero no, digamos, por su sapiencia, por su cultura, ¿no? Y no solamente es el problema de López Aliaga, y yo digo que esto es un problema de todos los candidatos. Por ejemplo, cuando al señor Acuña, Jaime Bailey lo entrevista de que si él lee libros, bueno, la respuesta de Acuña es de que solo él lee libros de temas académicos. ¿Eres de leer un libro de vez en cuando o no eres tan lector? Mira, mis lecturas preferidas, todo lo que es temas académicos,
Pero pongámonos a pensar, ¿qué cosas son libros académicos? Ya, bueno, mira, supongamos, ¿no? Un abogado, ¿no? Lee solamente libros de derecho, ¿no? Y los libros de derecho son libros académicos, ¿no? Porque se relacionan con una especialidad que es la jurisprudencia. Por ejemplo, el que es economista leerá puros libros de economía, ¿no? Porque, bueno, son libros de especialidad, los libros de economía. El que es médico solamente leerá libros de medicina, porque son libros de especialidad, libros académicos, ¿no? El que es ingeniero industrial leerá solo libros de electricidad, como el señor López Aliaga, ¿no? Y bueno, y los libros de electricidad no se pueden leer, ¿no? Son libros que se analizan, ¿no? Porque mayormente esos libros son, digamos, tienen que ver más con física, con matemática, y eso no se lee, pues eso se analiza, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es de que si una persona quiere, digamos, llegar a la presidencia del Perú, se supone de que esta persona está capacitada, por ejemplo, para digamos, tener una visión general de los problemas del país, ¿no? Yo tengo entendido que para tener una visión de los problemas del país tienes que tener, pues, digamos, por lo menos, digamos, una cultura filosófica, una cultura en historia, en ciencia, etcétera, ¿no? No solamente leer libros académicos, ¿no? Pero nuestros candidatos prácticamente no están, digamos, en esa línea, ¿no? Será por eso que siempre que llegan a la presidencia, lo más característico en ellos es la mediocridad a la hora de gobernar. Y yo estoy seguro de que si ellos fueran, digamos, gente que le gusta leer libros, si leerían, digamos, libros no solamente de especialidad, sino libros, digamos, de filosofía, de literatura, de ciencia, etcétera, tendrían mayor visión para solucionar los problemas del país, ¿no les parece? Magali Medina visitó, digamos, la casa de Keiko Sofía Fujimori. Lo que a mí me llamó la atención que esta candidata tenía un pequeño estante para sus libros, ¿no? Y según ella misma dice en esa entrevista que le hace Magali, ese estante lo hizo a partir del momento que ella entró a prisión y le empezaron a regalar libros, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? De que antes de que ella entrara a prisión ni siquiera tenía un lugar en su casa para donde colocar los libros, ¿no? Bueno, y cuando yo estuve en prisión recibí muchos libros de regalos. ¿Sí? Por eso me mandé a hacer este pequeño librero. ¿Ya? Y este rincón para mí se llama Chorrillos. Ah, sí. Mira que creo que, bueno, las dos hemos estado en prisión. Así es. Me preguntaron en el debate qué libros me gustaban. Entonces yo dije Santiago Posteguillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he leído todo esto, ¿ves? Wow. Oye, y yo cuando leo... O sea, digamos, y cuando ella, la Magali, por ejemplo, le pregunta qué libros lee, bueno, esta señora Keiko solamente lee novelas, ¿no? De un escritor español, Posteguillo, creo, Santiago Posteguillo. Bueno, solamente su lectura se reduce a eso, leer novelas del señor Posteguillo y la biografía de Michelle Obama, ¿no? A eso se reduce la lectura de Keiko, ¿no? Bueno, y cuando visitan la casa de Julio Guzmán, y la esposa de Julio Guzmán le dice a la periodista que en otros sitios los estantes son para los libros, pero aquí en nuestra casa el estante es para el gato, dice, ¿no? Pero ahora es el gato de los dos. Y una cosa que tenemos acá son esos estantes, son del gato. Para subir. Para que suba. Para que suba. Como su caminito, para que se distraiga. Por esta razón tenemos estantes sin libros. La mayoría tienen libros, pero en este caso es que nuestra gata puede subir. Así lo dice en la entrevista. O sea, prácticamente en la casa de Julio Guzmán no hay un lugar donde colocar los libros, porque no se nota en ningún rincón de su casa, se nota que haya por lo menos un estante donde colocar los libros, ¿no? Y cuando van a la casa de George Forsyth, peor, o sea,
Magali Medina recorrió hasta el último rincón de la casa de George Forsyth. Y en la casa de George Forsyth no había ningún libro, ¿no? O sea, la pregunta que yo me hago, si estos señores quieren llegar a la presidencia del país, caramba, pero por lo menos pues lean, ¿no? Lean, bueno, lo mínimo que les podemos pedir es eso, lean. Con razón, pues cuando llegan a la presidencia, como no tienen, digamos, cultura, no son gente versada en haber leído libros, prácticamente no saben qué hacer, ¿no? Y lo único que se limitan es a consultar a los asesores, pero me imagino que los asesores también estarán en ese problema, que son gente que no lee, porque los asesores mayormente son puros especialistas, ¿no? Mayormente son abogados, economistas, y ya sabemos, ¿no? Los abogados solamente leen libros de derecho, los economistas leen solamente libros de economía, y prácticamente estamos en el mismo problema que dijo el filósofo, digamos, español Ortega y Gasset, ¿no? Hablaba de los nuevos bárbaros, ¿no? Que ¿a quién se refería? A esas personas que solamente leen libros de su especialidad. Dice, ellos saben mucho de su campo, pero totalmente ignoran el resto, ¿no? Por ejemplo, un abogado sabe mucho, digamos, de jurisprudencia, pero si tú quieres hablar con él, quieres hablar un tema de pedagogía, de filosofía, de historia, de sociología, incluso quieres hablar un libro de política, prácticamente el abogado pues no te va a poder llevar la conversación, porque él solamente lee libros de jurisprudencia. Entonces este abogado prácticamente es un bárbaro, ¿no? Es un bárbaro especialista, así les llamaba Ortega y Gasset. Lo mismo podemos decir de un economista, ¿no? ¿Qué podemos decir de un economista que toda su vida solamente lee libros de economía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy matemático, pero mis lecturas no se limitan solamente a la cuestión matemática, ¿no? También yo leo libros de filosofía, libros de historia, libros de taoísmo, budismo, historia, libros, digamos, de constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo para entender, digamos, la lectura de esos libros, no necesito ser pues un genio, un superdotado, ¿no? Yo creo que cualquiera lo podría hacer, ¿no? Solamente, digamos, es una cuestión de vocación por la lectura. Por lo menos, pues, yo lo mínimo que pido es eso. Lamentablemente, pues, digamos, en el Perú, para los requisitos, digamos, para postular a la presidencia de la República, no son requisitos que tienen que ver con un aspecto meritocrático, ¿no? Porque no, digamos, se selecciona a los mejores para postular, sino se selecciona a aquellos que cumplen los requisitos para postular. Imagínense, ¿no? Si nosotros tuviéramos que escoger a los mejores candidatos para la presidencia, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es de que esas personas sean personas cultas. Por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Entonces, pero lamentablemente pues las elecciones democráticas en el Perú no son meritocráticas, porque los mejores no están postulando a la presidencia, no porque no quieran postular, sino porque lamentablemente los trámites, por ejemplo, para inscribirse a la presidencia de la República son, digamos, engorrosos, ¿no? Y la persona, por ejemplo, una persona que es sabio, culto, a veces, digamos, no está pues en estas lides, ¿no? De estar haciendo los trámites burocráticos, ¿no? Por eso que, digamos, siempre, digamos, los que llegan a ser candidatos a la presidencia, mayormente son personas que han sido favorecidas por la suerte, ¿no? De repente son amigos de ministros, son amigos del presidente, y bueno, y solamente por esa situación llegan a ser candidatos a la presidencia, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Hacerlo. Y un país serio no es como el Perú. En un país serio no puede venir un presidente
y barrer con toda la institucionalidad y corromper a todas las Fuerzas Armadas y destrozar todo lo que puede ser sano y digno como hizo Fujimori. Y en un país serio no se reelige a un presidente así, por segunda y por tercera vez. Y en un país serio, la hija de ese presidente no tendría opción alguna. Y aquí ha llegado a casi ser presidenta 2 veces. Ese no es un país serio. Hildebrand tiene razón. Si el Perú fuera un país serio, la hija de Alberto Fujimori, el presidente más corrupto que ha tenido el Perú, no tendría ninguna opción en la política. Y si actualmente tiene opciones de llegar a ser presidenta del Perú, es por la ignorancia de nuestra gente, porque la ignorancia borra la memoria histórica, así de simple. Y habría que compartir varias veces el discurso del Politeama. ¿El discurso de José Politeama, de Manuel González Prada. Claro, el discurso de González Prada, del Teatro Politeama, sí. Eso es lo más increíble, ¿no? Una de las cosas más increíbles es lo que tú has mencionado. O sea, que González Prada siga vigente y que se le lea como si estuviese entre nosotros. Bueno, César Hildebrand le recomienda al presidente Sagasti que lea los libros de Manuel González Prada, sus 2 libros cumbres, ¿no? Horas de lucha y Páginas libres. Bueno, para mí, cualquier persona que aspire o quiera ser presidente del Perú, lo mínimo que debería hacer es leer esos 2 libros, porque para mí por ahí empieza el análisis de la problemática del Perú. Y si no tienen hábitos de lectura, digamos, no les gusta leer, bueno, que hagan un esfuerzo sobrehumano y por lo menos pues lean, aunque sea el discurso de Politeama, ¿no? Que me parece que es uno de los mejores discursos de Manuel González Prada, ¿no? O sea, bueno, el discurso del Politeama pues no les va a tomar ni 20 minutos leerlo, y si lo quieren analizar, bueno, de repente lo podrán analizar en 1 hora, ¿no? Pero por lo menos lo mínimo, ¿no? Por lo menos el discurso del Politeama. Pero ni eso, ¿no? Porque si tú haces una encuesta entre los candidatos a la presidencia, si alguno de ellos ha leído el discurso del Politeama de Manuel González Prada, estoy casi seguro que ninguno lo ha leído, ¿no? Bueno, por eso yo digo, pues así como van las cosas, con esta ignorancia de nuestros candidatos a la presidencia, la verdad que no espero nada bueno, ¿no? Últimas preguntas, César. Además de la poesía completa de Vallejo, ¿qué libro está faltando en la mesa de noche del presidente Sagasti? ¿Y qué libro le hace falta? Horas de lucha. Precisamente. Páginas libres, los 2. Uh-huh. Creo que vienen juntos ahora. Hay una edición donde ambos están adosados. Sí. Durante esta campaña electoral, a César Hildebrand lo han entrevistado una sola vez, a López Aliaga lo han entrevistado varias veces, pero si comparamos la cantidad de visitas que tiene la entrevista de César Hildebrand versus la cantidad de visitas que tiene la entrevista que le hicieron a López Aliaga, prácticamente López Aliaga triplica en visitas al señor César Hildebrand. ¿Cómo se explica que la entrevista que le hacen a López Aliaga despierte mayor expectativa entre la gente que la entrevista que le hacen a César Hildebrand? Porque César Hildebrand habló de las candidaturas presidenciales, por lo tanto el tema que tocó César Hildebrand era demasiado importante, mucho más importante que lo que dijo López Aliaga en la entrevista que le hizo Luca. Tenemos que tener en cuenta que López Aliaga a Hildebrand no le llega ni a los talones en cultura, porque César Hildebrand es un hombre culto y López Aliaga no podríamos decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo se explica que aquí en el Perú, digamos, el discurso de una persona inculta despierte más interés en la gente que el discurso de una persona culta y preparada? ¿Por qué sucede esto? Porque lamentablemente en el Perú, como la abrumadora mayoría de la población está sumida en la ignorancia,
es lógico que su atención sintonice mejor con el discurso de una persona inculta, de una persona ignorante, ¿no? Al menos eso es mi punto de vista, ¿no? Salvo el mejor parecer. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.